Bienvenidos a Abrazo Mental, un espacio dedicado al bienestar mental y emocional. Soy Mira Espinosa Olmedo, neuropsicoterapeuta y tanatóloga, y un gusto poder compartir con ustedes una vez más aquí, desde este su espacio, esta su casa. El tiempo lo cura todo. ¿Ustedes qué opinan? Porque muy a menudo escuchamos esa frase. No sé ustedes, pero a mí me la han dicho. Es una frase que se utiliza mucho cuando se va a dar el pésame o cuando alguien está experimentando una pérdida fuerte, una pérdida significativa. Muchas veces las personas que nos rodean en ese afán de que nos podamos sentir mejor ofrecen soluciones rápidas que a veces no son las más atinadas, y una de estas pues es eso: no te preocupes, con el tiempo vas a estar bien, el tiempo lo cura todo, no te preocupes ya con el tiempo. Y el tiempo, y que con el tiempo. Pero cuando se está atravesando por el dolor, que es un dolor intenso, cuando se está sufriendo esa pérdida, todas estas frases parecen carecer de sentido, parecen totalmente descabelladas, porque el dolor a veces parece que no tendrá fin. Y aquí quisiera recordarles que el tiempo es un recurso limitado por sí solo. Es lo que hacemos con el tiempo. Porque tiempo es lo que no tenemos a veces. Yo he visto personas que fallecen jóvenes, que infantes, ancianos, de todas las edades. No importa la edad. Y la realidad es que no sabemos cuándo vamos a partir. Unos nos vamos a ir antes, otros después, pero de que nos vamos, nos vamos. Es lo que hacemos con el tiempo en todo sentido. Entonces, aquí sí me gustaría que reflexionaran sobre qué hacen con su tiempo, qué hacen con ese dolor. Porque aquí seguimos, aquí estamos, sufriendo lo que tengamos que sufrir, pero también va a depender mucho de nuestra actitud ante esto. Viktor Frankl, que fue un psiquiatra sobreviviente del Holocausto, él es el padre de la logoterapia. Él justo en su libro El hombre en la búsqueda de sentido hace esta reflexión de que no importa la circunstancia en la que estés, sino la actitud. La diferencia que va a tener una persona y otra para sobrevivir de una situación de ese tipo la tiene su actitud. Y me gustaría preguntarte, ¿estás utilizando el tiempo para aprender a vivir sin esa persona querida, con esa enfermedad o discapacidad? ¿Estás viviendo con la idea de que llegado el momento vas a poder volver a disfrutar tu vida? ¿Va a volver toda la normalidad? Porque déjame decirte que perder es dejar un lugar que era para entrar a otro lugar donde hay otra cosa que es. Y esto que es no es lo mismo que era. Más bien conlleva un cambio y una adaptación a la nueva realidad. Y cuando se recibe la noticia de que ya no está o esa persona, ya no se tiene algo, o alguien, eso es una pérdida. Y en ese momento es que se da ese quiebre dentro de nosotros. Hay pérdidas de todo tipo. La pérdida de un ser querido, de una mascota, la pérdida de un trabajo, una pérdida financiera, una ruptura amorosa, un divorcio, un cambio de residencia, lo que se le llama geográficas, profesionales incluso. También de sueños, de expectativas, pues de salud. Y por ejemplo, alrededor de las pérdidas, por ejemplo, que yo trabajo mucho con personas con discapacidad, que eran personas que estaban bien y que por alguna razón, por alguna enfermedad o por algún accidente quedan con discapacidad, pues hay otras pérdidas circundantes. También cuando hay una pérdida de un ser querido, a veces hay otras pérdidas secundarias. Muchas veces una pérdida conlleva otras pérdidas y que todo sumado puede causar demasiado dolor. Y desde que nacemos perdemos.
Primero el confort que nos proveía estar dentro de nuestra madre, y a partir de ahí vamos teniendo pérdidas de todo tipo. Unas nos van a doler más y otras nos van a doler menos, obviamente, pero sobrevivimos y crecemos muchas veces con heridas y duelos, también muchas veces mal sanados. Y pues esto sí es parte de la vida. Y muchas veces las pérdidas nos toman por sorpresa. Si yo hubiera sabido todo lo que iba a vivir, hubiera vivido aterrada. Nada te prepara para el shock de una pérdida fuerte y significativa. La confusión es una emoción común al principio, así como la negación. La negación es una de las 5 fases del duelo según el esquema de Elizabeth Kubler-Ross. Es una psiquiatra que se dedicó a observar junto con su equipo y analizar a personas que estaban en fase terminal y a sus familiares, y descubre estas 5 fases, que es la negación, la ira, la tristeza, la negociación y la aceptación. Pero para llegar a esta última no solo es con el tiempo, no por sí sola se llega, es lo que hace con ese tiempo. Y en realidad, más allá de las fases, hay un proceso en el cual no se llega al final como subiendo una escalera. Más bien es como el océano, a veces con olas impetuosas y aterradoras, y otras veces con olas tranquilas y apacibles. Por ejemplo, la pérdida de salud, un diagnóstico terminal, una ruptura amorosa y la pérdida de un ser querido pueden destruir nuestro mundo en un abrir y cerrar de ojos. En mayo del año pasado estuve varios días hospitalizada con fuertes dolores en el estómago y tardaron una semana en decidir si operar o no. Pero primero tenían que saber qué me estaba sucediendo. En resumen, tuve una oclusión intestinal. Literal, me tomó por sorpresa esa mañana. Estaba esperando a mi esposo y a mi hija para ir a desayunar y mientras terminaban de alistarse me senté a disfrutar una taza de café. Y de repente, sin previo aviso, tuve un dolor espantoso que me tiró de la silla. Fue como recibir un golpe en el estómago que incluso me sacó el aire. Y ese dolor lo tuve por una semana. Esa semana estuve internada sin poder hacer nada, literal, porque el dolor no me dejaba casi ni mover. No me pueden dar mucho analgésico hasta no saber qué tenía. Y los médicos seguían haciendo estudios. Me pusieron una sonda nasogástrica porque empecé a acumular líquido, pero no sabían qué me pasaba, solo especulaban. Así que decidieron operarme porque en tomografías nada más nunca pareció que tenía. Y pues era lo que sospechaban, una oclusión intestinal. Y por años luché y traté de ser positiva en todo mi proceso con mis ojos, entradas y salidas del hospital por emergencias, 20 cirugías en ambos ojos y consultas. Obviamente tuve días malos, pero como he mencionado en otras ocasiones, fueron los menos. Sin embargo, esta vez fue diferente. Para mí fue traumante y desgastante el haber pasado tantos días con dolor físico. Y yo creo que ya fue el no trabajar bien otras cosas que yo había estado viviendo durante el proceso de mis ojos. Evadí, yo creo, muchas cosas también, tratando de ser fuerte, tratando de ser positiva, pero esta vez me dejé llevar y sentir. Validé cada emoción por incómodo y doloroso que fuera. Utilicé cada recurso que tenía, viví el duelo hasta que ya no me dolió y lo hice yendo a mi lugar secreto, oré, descansé, procesé sin prisa y realicé tareas del duelo. Esta última ocasión me hizo reflexionar sobre el dolor que muchas personas experimentan a diario, no solo físico sino emocional. Tuve muy presente a mis pacientes y usuarios con los que yo trabajo sobre ese dolor que les impide moverse, que te impide cuidarte, cuidar a otros,
tomar decisiones y sobre todo experimentar el gozo y alegría de vivir. Esas ganas de literal levantarte y hacer el más mínimo esfuerzo. Un proceso de duelo es una convalecencia que va a requerir su tiempo, que va a requerir cuidado, que va a requerir comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, rodearse de personas positivas. Requiere todo eso para poder llegar a ajustarse a la nueva realidad, con esa pérdida. La aceptación no significa que se deje de amar o de extrañar o incluso de necesitar, porque va a doler, puede seguir doliendo, pero ya será un dolor que deje respirar. Y este dolor a veces nos puede obligar a hacer un alto total, a replantearse las prioridades y la vida misma. Algunas personas quieren estar bien y dar carpetazo, o todo lo contrario, estancarse. Se estancan en un ciclo interminable de pensamientos rumiantes, de culpas, remordimientos, enojo, tristeza y todas esas emociones que hay. Y así se siguen y vuelven a regresar y pasan por todas esas emociones. Es un ciclo vicioso y autodestructivo. Para vivir el proceso de duelo de manera saludable no basta con esperar que el tiempo lo sane por sí solo. Se deberán tomar acciones para transitarlo y poder llegar a la aceptación. Lo primero es dejar nuestra carga a Dios. Solos no podemos. La fe es un recurso invaluable. Jesús nos prometió que Él sana a los que tienen el corazón quebrantado y nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Es luz en nuestra oscuridad, pero cada paso que da con nosotros es de su mano. El milagro no es por sí solo. Él quiere que el proceso lo hagamos juntos. Así es como se da ese milagro, esa sanación. Se deberá ser paciente, empáticos y compasivos también consigo mismos, ya que es un proceso con muchas emociones, a menudo, como lo he mencionado siempre, incómodas, confusas, pero también desbordantes. Entonces necesitamos ser muy, muy pacientes con nosotros, no apurar también nuestros procesos. Nos enseñaron a que ya tienes que estar bien, porque incluso te lo dicen, ¿no? Las personas cuando la estás pasando mal, unas de las frases más utilizadas son: pues ya deberías de estar bien, ya pasó mucho tiempo, ya no deberías de estar llorando, ya no deberías de estar en duelo, échale ganas, debes de ser fuerte. O sea, te quieren obligar a levantarte así. Pero nosotros, más que nadie, debemos de validar cómo estamos. Ir a los pies de Cristo y poner ese dolor en Él, para que Él pueda restaurarnos, para que Él pueda sanar todo y rehacer todo dentro de nosotros. Él valida el dolor. Él es un Dios compasivo, amoroso, que entiende tu dolor. Todas estas emociones nos ponen cara a cara con nuestra vulnerabilidad, donde podemos aprender, crecer y también ser más resilientes. Dios nos enseña a elegir en todo, incluso a elegir ser feliz a pesar de las ausencias que pesan. Tal vez no de inmediato, tal vez de a poco. Como les dije, cada quien tiene su tiempo, su proceso, su ritmo, pero eligiendo estar bien. Debemos ir hacia adelante para cumplir con nuestro propósito. Muchas veces lo que impide avanzar es estancarnos en ese dolor. No es dejar de validar el dolor, sino todo lo contrario. Es abrir una puerta de esperanza que nos dé salida y poder continuar la vida y encontrar un nuevo sentido de propósito, utilizando los recursos internos y dones para cumplir ese propósito para el que Dios nos ha creado. He visto con tristeza sufrir a pacientes que tuvieron pérdidas tan fuertes como la pérdida de un hijo, el dolor de una discapacidad que no los deja levantarse, que no los deja pensar, que solo lloran, o la de un cónyuge
Hay quienes les fue más fácil tomar acción para llegar a la aceptación. Todos hemos visto eso, personas que se recuperan muy fácil y que incluso escuchamos, no, pues es que tal vez no lo quería tanto, ¿no? Porque casi no lloró. O tal vez no se sentía tan mal con lo que pasó. Pues esto es porque todos somos diferentes. Hay quienes les es más fácil hacerlo siendo creyentes o no. El duelo es un proceso emocional que, como su nombre lo indica, duele y es único, diferente para cada persona. El tiempo, sí, parece detenerse. Es como si nos quedáramos quietos sin poder movernos de tanto dolor, mientras el mundo sigue moviéndose, sigue girando, sigue su curso. El recorrido que se hace es doloroso. Varía de intensidad de persona a persona. Y eso depende también de sus recursos internos, de su personalidad, de su carácter, de su historia personal y todos esos aprendizajes previos. Hay personas que ante una pérdida similar a la de otras se recuperan muy rápido y a otras les resulta un duelo muy complicado, pero no significa que a una le duela más que a otra. Más bien es que todos somos diferentes. Por lo tanto, no hay un tiempo determinado para sanar ni una forma correcta de sentir. Es un tiempo lleno de altibajos emocionales, emociones y sensaciones abrumadoras y confusas, que en ocasiones se desea morir para ya no sentir. En la pérdida, a veces se tiende a buscar culpables de que ya no esté el ser querido. Un diagnóstico tardío o un mal tratamiento, malos médicos o malos cuidados. También hay quienes culpan al ser querido por no haberse cuidado, a los médicos, instituciones y otros culpan hasta a Dios, cuando en esta vida es natural el tener que partir y también la enfermedad, así como lo es el nacer. Claro que nos enoja lo ocurrido, claro que no nos gusta perder, pero en la pérdida se demuestra nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra fe. Dios tiende a forjar ese carácter a través del sufrimiento. El tiempo no cura. Nos curamos cuando tomamos responsabilidad, aceptamos que no podemos controlarlo todo, activando nuestra fe y recursos, es decir, un día a la vez. La experiencia de pérdida puede llevar episodios de sensación de desesperanza, depresión y ansiedad, afectando también la calidad de vida, toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Un proceso de duelo requiere en muchas ocasiones de cuidados intensivos. Puede ser una larga convalecencia que requerirá oración, incluir versículos que brinden esperanza y consuelo, autocuidado, y en el autocuidado se incluye el tenerse paciencia y amor. Y se vale llorar, pero no rendirse a la vida. En las lágrimas nos vamos limpiando, nos vamos curando el alma y aún podemos encontrar una forma de vivir con propósito. A lo largo del tiempo, el cerebro puede adaptarse a la nueva realidad gracias a la plasticidad cerebral, que es la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse y cambiar de acuerdo a nuevos aprendizajes. Y lo primero que se debe de hacer es aferrarse a la fe, a la esperanza, agradecer por aquello que tuvimos cuando lo que tuvimos, por aquellas personas que estuvieron, por su amor, por su legado de amor. No temer al cambio y no resistirse al cambio, cosechar el fruto de la pérdida, centrarse en Dios y en nuestra misión. El tiempo no tiene una medida realmente, pero nosotros sí tenemos fecha de caducidad, así que sí importa lo que hagamos con él. Un acta de nacimiento es la prueba de que alguien inequívocamente va a morir. Un acta de defunción es la prueba de que vivió. Dios da consuelo y nos prometió acompañarnos en momentos de sufrimiento y dolor, porque cercano está a los quebrantados de corazón. Muchas gracias por acompañarnos en este su espacio de abrazo mental. Hasta la próxima.